Y si la historia hubiera ocurrido de otra manera, esta es la fascinante premisa de El hombre en el castillo, la famosa novela de Philip K. Dick, que narra cómo el Eje ganó la Segunda Guerra Mundial y sometió a Estados Unidos y al resto del mundo a su tiránico y despótico poder. Ubicada en unos Estados Unidos ficticios de 1962, es una de las grandes ucronías de toda la historia de la literatura. Bienvenidos a Lecturas Interesantes, soy Marco Antonio Fonseca. Y tras el recibimiento que tuvo nuestro análisis de Humberto Eco, hoy volvemos a los laberintos de la mente. Publicada en 1962, esta novela le valió a Dick el premio Hugo y se convirtió en la piedra angular de las ucronías. Pero no se dejan engañar, detrás de los uniformes y los mapas alterados hay una reflexión filosófica aterradora sobre lo que hace que algo sea real. Efectivamente, esta novela ha tenido una gran popularidad, es una de las más famosas de Dick, y hace 11 años Amazon Prime hizo la famosa serie que también en estos momentos se encuentra disponible en Netflix. Entonces es una obra de plena autoridad porque narra temas como el autoritarismo, la manipulación de la realidad, el fascismo, distintas visiones de lo que es la existencia humana y otros temas que iré analizando a lo largo del video. La novela de Philip K. Dick se desarrolla en un universo donde Estados Unidos queda dividido en tres regiones después de la Segunda Guerra Mundial. Alemania controla los estados del este, mientras que Japón los de la costa del Pacífico. El territorio de las montañas rocallosas ha quedado como un espacio neutral en el que los ciudadanos viven de forma más o menos libre y bajo la constante presión política de sus vecinos imperiales. Los alemanes sostienen un gobierno fascista que tiene como principal objetivo político la expansión de sus dominios y la limpieza étnica global. Así, por ejemplo, la población del continente africano que se encuentra bajo su control ha sido devastada y un grupo de nazis en el gobierno tiene la firme intención de exterminar a los japoneses en el futuro. En esta novela, Franklin Delano Roosevelt, el presidente de Estados Unidos que lideró la Segunda Guerra Mundial junto con los otros aliados, fue asesinado en 1933 y eso desencadenó en esta realidad alternativa que Estados Unidos nunca superara la Gran Depresión, no entrara de manera tardía en la Segunda Guerra Mundial, empobrecido, disminuido, y el Eje logró importantes victorias. Alemania derrotó a Rusia y a Gran Bretaña en su lucha contra estos países. También Japón logró derrotar a Estados Unidos después de Pearl Harbor. Alemania nazi desarrolló la bomba atómica, lanzó la bomba atómica sobre Washington, destruyó Washington, y tanto Japón como Alemania lograron la rendición de Estados Unidos. Es una premisa inverosímil, ya que se sabe que esto no hubiera ocurrido ni siquiera en el caso de que Alemania hubiera vencido en Europa. Habría sido muy difícil para tanto Japón como Alemania vencer a Estados Unidos debido a su extensión y a su desarrollo económico. Pero de todas formas, Dick recoge esta idea fascinante y la convierte en esta novela. Entonces, la zona alemana es una zona claramente marcada por la influencia del imperio alemán, de ese imperio nazi. La zona japonesa es un poco más benévola y en esa zona, que es la zona japonesa, Dick dibuja un contexto social diferente, mientras que los alemanes someten de manera más férrea en la costa, este a los norteamericanos que han sido subyugados. Los de la costa oeste, los japoneses de la costa pacífico, parecen hasta cierto punto más benevolentes. Su racismo no llega a cristalizarse en una política genocida sin más hambre de territorio. Esto es muy interesante porque también desarrolla, como la novela se desarrolla en un 1962 alternativo, distinto al 1962 en el que se escribió la historia, hay una especie de guerra fría entre las dos grandes potencias, Alemania nazi y Japón imperial, que se reparten el mundo incluso de una manera mucho más exagerada y profunda de lo que era la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética en esa época. Entonces es interesante ver esa lucha, hay mucho de esa lucha de evitar un cataclismo nuclear, una tercera guerra mundial, como ocurrió en la Guerra Fría, pero también hay mucho de complot, de conspiraciones, aunque la serie, que eso es una de sus grandes diferencias, se vuelve más una serie de espías y de complots, mientras que la novela de Dick es más reflexiva y analítica con respecto a la vida cotidiana de estos personajes que han tenido que aceptar su destino siendo subyugados por potencias extranjeras y cómo eso moldea y configura su vida cotidiana y su existencia. En términos generales, se encuentran más preocupados por alcanzar un grado de conocimiento espiritual superior a partir del I Ching o I Ching y el taoísmo.
En este sentido, una de las principales líneas a través de las cuales articula Dick su novela se encuentra entre la oposición entre taoísmo y fascismo, entre la libertad individual que promueve el primero y el totalitarismo del segundo. El I Ching es un libro muy importante, el libro que sirve para adivinar el destino o qué podemos hacer frente al destino de los chinos. Los japoneses lo usan mucho y el mismo Dick lo utilizó constantemente para la escritura de esta novela. Entonces los personajes principales lo están usando, algunos personajes lo están usando para tomar eh, decisiones, para saber hacia dónde se orienta su futuro. Y esto es muy importante porque, como aquí lo he dicho, es el contraste que se encuentra entre la opresión fascista y la libertad de uno mismo elegir su destino, ya sea a través del oráculo. La voluntad de poder que caracteriza al fascismo es enfrentada por el principio taoísta de que la voluntad individual debe dominar constantemente las aspiraciones de poder que seducen al espíritu humano. Bien, entonces pasamos a obviamente lo que yo dije, ya la Segunda Guerra Mundial ha terminado de otra manera, los personajes viven su vida cotidiana y la genialidad de Dick aquí está en el detalle, no nos cuenta grandes batallas, sino la vida cotidiana de gente bajo la ocupación. Tenemos a Robert Childan, un anticuario que vive de venderle el orgullo americano a los vencedores japoneses. Childan, uno de los personajes principales, vende piezas de antigüedades norteamericanas a los japoneses, utilizan el I Ching y en esta novela cada decisión que toman con el I Ching sugieren que el azar, una fuerza superior, es lo que realmente guía este mundo oscuro. Y aquí aparece el elemento fascinante subversivo, un libro prohibido dentro del libro titulado La langosta se ha posado, que cuenta una historia increíble, una donde el eje perdió la guerra. Entonces el personaje de Juliana Crane, que es otro de los grandes personajes de la novela, el personaje femenino principal, va a buscar este libro que está prohibido, que está censurado y que habla de una realidad alternativa dentro de una realidad alternativa. Y también es muy interesante porque aquí los mismos japoneses y algunas personas se dan cuenta de que esa realidad alternativa o que la realidad dentro de la realidad que está en la novela, perdón la repetición de términos, puede no ser sino un simulacro. Fíjense, aquí es donde conectamos con lo que hablamos en nuestro video sobre Predijo Humberto Eco, nuestra era del péndulo de Foucault. En esa obra los personajes creaban una mentira que se volvía real. En El hombre en el castillo, Dick nos dice que la realidad misma es una falsificación. Entonces hay un personaje japonés que es Nobusuke Tagomi, que en un momento de crisis espiritual entra en un bar y ve que el bar es distinto y no hay la segregación racial de los japoneses, entonces es posible que lo que él esté viviendo sea una realidad falsa frente a otra realidad. Para él nuestra realidad es la pesadilla, es decir, la realidad en la que el eje perdió la Segunda Guerra Mundial. Dick nos plantea una pregunta incómoda. ¿Y si nuestra victoria en 1945 es solo una construcción y el mundo de pesadilla es el verdadero? Entonces, la búsqueda de este libro, de este autor, Hawthorne Abentzen, que lo buscan los nazis también, el autor de La langosta se ha posado, es como el eje sobre el que se construye la novela. Y es muy interesante. Hay que ver entonces cuáles son las diferencias, si han visto la serie en la serie aparecen una serie de películas, mientras que en el libro es una novela prohibida y censurada de un personaje que es el hombre en el castillo, que los nazis lo buscan para eliminar porque su libro da esperanza, pero cuando finalmente lo conocemos descubrimos que no vive en un castillo ni es un guerrero, es solo un hombre que se atrevió a mirar el oráculo y escribir la verdad. La conclusión de la novela es demoledora, la realidad es lo que decidimos creer. La resistencia no empieza con armas, sino recuperando la capacidad de definir qué es la verdad frente a la propaganda del sistema. Philip K. Dick no escribía ciencia ficción para predecir el futuro, sino para analizar nuestro presente. En una era de posverdad, el hombre en el castillo es más relevante que nunca. Nos recuerda que la historia la escriben los vencedores, pero la verdad siempre encuentra una grieta por donde filtrarse. ¿Creen ustedes que la literatura puede ayudarnos a despertar de nuestras propias ilusiones? Me encantaría leer sus teorías en los comentarios. Si disfrutaron este análisis, denle un me gusta y suscríbanse para seguir explorando estos laberintos literarios. Soy Marco Antonio Fonseca y esto fue Lecturas Interesantes. Hasta la próxima.